Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Mi nombre es Tamara Candia, soy periodista y encargada de comunicaciones del Museo Baburiza. Y hoy tenemos en nuestra sección de entrevistas una tremenda invitada. Tenemos el honor de estar con Patricia Stambuk, destacada periodista y escritora, quien es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, siendo la primera periodista en ocupar ese cargo en 135 años de historia de existencia de la corporación. Además, durante su carrera ha escrito libros como Violeta Parra, El canto de todos, El zarpe final, Memoria de los últimos Yaganes, Rongo, La historia oculta de Isla de Pascua, Rosa Yagán, entre tantos otros. Patricia, estamos muy contentos y agradecidos de que está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo fue su retorno a la ciudad? Bien, muchas gracias por la Ujú. invitación. Primero, fue un retorno además bien esforzado porque hice 11 horas de conducción desde las 11 de la mañana que salí con atraso por X razones hasta casi las 10, 5 para las 10 antes del toque de queda. Pero los patagónicos estamos muy acostumbrados a las largas distancias y lo hice sola. Bien, llegué un poco cansada, pero me ha costado un poco reinsertarme en esa dinámica que tenemos de la actividad por Zoom como esta. Es la primera. Es la primera del año. Sí. Entonces estamos más contentos aún de ser la primera del año y que esté con nosotros junto al Museo Bauriza. Y Patricia, para comenzar la entrevista y deteniéndome en Rosa Yagán, yo sé que ella ha sido muy importante en su vida y me gustaría saber por qué usted considera que es la entrevista más importante que ha realizado. Por el compromiso emocional, por el hallazgo de una representación humana de algo que era tan importante para mí como para en general la cultura acerca de los pueblos antiguos, porque no había una versión directa, excepto una muy antigua de un cacique mapuche, pero no había voces directamente expresadas a través de un diálogo en el que uno no interfiriera, sino que recogiera y permitiera que esa voz del indígena llegara a la comunidad. Ese libro causó un gran impacto por eso. Es el segundo en la historiografía chilena. Pero no es solo por el impacto, es por la relación que tuve yo con ella. Yo desarrollé una amistad con ella y para mí fue muy conmovedor ir a visitarla esa primera vez al hospital, conocerla y poco a poco generar su confianza. Yo creo que no fue tan poco a poco. Algo tienen o tenemos los periodistas que de alguna manera se nos da la comunicación, se nos da la comunicación. Y eso ocurrió. Y para mí fue como toda la vida, como si fuera un miembro de mi familia. La lloré cuando murió y la recuerdo hasta ahora con mucho cariño y también con pena porque es un pariente ido para mí. Sí. ¿Y qué podríamos aprender de Rosa Yagán hoy en día? Aprender de ella. Sí. Mira el silencio, fíjate que no era una persona que hablara mucho, lo extraordinario fue que hablara. Y muchas personas me decían, pero ¿cómo si ella no habla, ella no conversa, apenas una frase? Pero sí, cuando ella consideró que era importante hablar, cuando ella se sintió acogida, entendida, comprendida y querida por una persona tan distinta a su etnia, habló. Podemos aprender su espíritu de observación. Ella tenía un juicio crítico con todo, tenía un juicio crítico con sus hermanos de pueblo, con sus familias, etcétera, pero era reservada, era prudente. ¿No? Y esa sabiduría tan propia y no adquirida es admirable. Al leer el libro uno se puede dar cuenta que también está en su novena edición, lo compré hace un tiempo y con el tiempo uno se puede dar cuenta que siguen saliendo historias nuevas, siguen saliendo algunos detalles que usted ha logrado retratar muy bien y que ella también, como decía, era muy crítica hasta sus tradiciones. También era una persona que a pesar de que el pueblo llegar no estaba, ella también seguía diciendo como criticaba las acciones que realizaban. Y alegre además. Nunca perdió su alegría. Y ella con sagacidad veía a los que se aproximaban, que eran de su pueblo, a los turistas, y los dejaba preguntar, pero ella sentía el ridículo de lo que te estaban preguntando. ¿Usted de aquí? Sí. Ah, ¿le gusta aquí? Sí. Bueno, ¿cómo es su lugar? Lo ama. ¿Ah? ¿Y ustedes llegan? Sí. Y dice, ¿qué creen? Está eso tan en el libro, ¿qué creen que soy de Norteamérica? Entonces, es un poco lo que pasa, o mucho lo que pasa también en el modo en que se trata a los ancianos como seres inferiores, ¿no? No hay un diálogo directo inteligente, sino que hay un diálogo paternalista o maternalista con el indígena. Y hoy día ya no es así.
Pero en ese momento, fíjate que ese libro ya tiene como 40, 50 años, es una maravilla, Sí. y no ha dejado de imprimirse. No, y las fotos son preciosas, acompañadas con un relato que usted logró captar muy bien de Rosa. Pero fíjate que hay gente que prefiere la primera edición cuando no había fotos, le dejaba toda la imaginación. Bueno, cuestión de gusto, yo fui obteniendo esa fotografía y acopiando material que quise que se incluyera en las ediciones posteriores. Sí, ¿no? Y las fotos han ido cambiando con el tiempo. ¿En qué sentido? Se han actualizado fotos nuevas. Aparecen, claro, de pronto personas que encuentro hasta en Isla de Pascua, una amiga, y me dice, yo fui, una vez supe que había una persona que se llamaba Rosa Yagán, fui y tomé esta foto. Entonces yo, bueno, veo si es un aporte esa foto y la incorporo. Otra vez llegó un suizo y tenía una foto de ella que sale muy especial, con un turbante, con los ojos cerrados, muy dramática la foto. También la incorporé y él le tomó una foto cuando va con la gallinita a vender su gallinita al pueblo, la lleva debajo del brazo. Es preciosa esa foto donde ella se ve como era, pequeñita, gruesa, baja, ¿no? Y llevando su gallinita a la base naval para venderla. Son testimonios riquísimos para el libro, no solamente, para su comunidad. Y a raíz de lo que me cuenta con Rosa, ¿cómo ha sido también abordar la historia contemporánea de los pueblos antiguos del país? Es mi pasión, francamente. Yo pasé un tiempo en que dejé el trabajo de las memorias contemporáneas porque estuve en la universidad, porque trabajaba en los medios, porque soy periodista y uno no siempre tiene las facilidades para dedicarse a investigar. Y lo retomé con mucha pasión y es lo que más me gusta. Ahora en estos momentos de pandemia tiene su complicación, sin duda, porque a mí que trabajo con personas, generalmente de edad, con una trayectoria, con una perspectiva, con experiencias de vida, me gusta el contacto personal. Y ahora he tenido que hacerlo por Zoom, como lo estamos haciendo nosotras. He tenido que empezar a entrevistar por Zoom, que no es lo mismo, pero al mismo tiempo me permite proseguir con esta actividad de una modalidad de encuentro con la historia, que es la memoria contemporánea a través de sus fuentes primarias. Y yo sé que está trabajando actualmente en un libro. ¿Nos podría contar un poco más sobre eso? No, no quiero contar No quiere nada. contar nada, ya, vamos a dejarlo en No, exclusiva. no, no, pero tiene que ver con el mar y tiene que ver con el estrecho de Magallanes. Ah, ya, Y son memorias. Y son ahí hay memorias. una pista. Es algo que de alguna manera se me presentó hace como 5 años cuando presenté un libro en la Universidad Católica. Cuando presenté Yorana Goodbye, que es la historia de esta base norteamericana en Isla de Pascua, y se me acercó una persona y me dijo, mire, a mí me gustaría que usted conociera a tal persona. Y yo lo fui postergando, hice otras cosas, y llegó el momento, como todo en la vida, se produce el momento, y yo dije, bueno, pero ¿cómo lo hacemos ahora? Yo no lo voy a exponer a esta persona, ni tampoco quiero exponerme. ¿Podemos hacerlo por Zoom? Sí, yo le ayudo y podemos hacerlo por Zoom. Así que en eso estoy. Ya, pero cuando esté listo, ahí vamos, esperamos ser los primeros en saberlo. Pero claro, que ¿sabes qué pasa? Que hay dificultades. Por ejemplo, yo necesito, la parte documental para mí es un complemento, pero necesito ir a la parte documental y hay problemas ahora ya en los archivos, hay limitaciones, ¿no? Entonces no he podido avanzar como quisiera. Pero estos trabajos son todos lentos, Tamara, Sí, todos. me imagino. El tema de la memoria es una perspectiva muy importante que no hay que dejar de lado ningún detalle. Hay memoria hasta en el silencio. Ya ha trabajado hablando de memorias, ¿cómo ha sido ya 8 de marzo, cómo ha sido retratar la memoria de mujeres tan importantes de pueblos originarios? Perdón, hubo un saltito y no te empecé a escuchar bien la pregunta. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, Que sí. hablando de memoria, ¿cómo ha sido también trabajar y aprovechando este 8 de marzo, trabajar en memoria tan importante de mujeres a lo largo de la historia de pueblos originarios? Mira, te seré sincera, no ha sido algo deliberado en mi vida decir, tengo que entrevistar a mujeres. En forma natural destaqué a mujeres desde mi primer libro, Violeta Parra. Después seguí Rosa Yagán. El salto final son dos mujeres las que me hacen el relato y así sucesivamente. Siempre la mujer ha estado presente no solo en mi trabajo de memorias, sino en mi trabajo periodístico, de entrevistas. Yo hace poco pude recordar a través de el envío que me hizo una persona que estaba investigando en la prensa regional que tenía un espacio que se llamaba Mujeres.
Y esto hace, no, ya hablar en décadas es patético, ¿ah? Hace mucho tiempo, décadas, varias décadas en que yo quería destacar el trabajo de las mujeres, la presencia de las mujeres, la labor de las mujeres, la fuerza de las mujeres. Y lo ha logrado hacer muy bien porque también me puse a revisar su Twitter y vi que también tenía un comentario de Rosa. No me escucho tan bien porque Y sí, sí, voy a arreglarlo en un segundo. Ahora creo que sí, ¿o no? claro. Ahora sí me escucha mejor, sí, que como contaba, yo me puse a revisar su Twitter y vi que también tenía fotografías con las mujeres con las cuales usted ha retratado. Bueno, con las que he trabajado, por ejemplo, Cristina Calderón, hoy, que es la última hablante en propiedad del idioma yagán, es una persona muy cercana también a mi corazón, es mi familia, ¿no? Y a veces no tiene buena comunicación telefónica, lamentablemente, y tiene que salir de la casa para poder conversar conmigo, pero mientras se puede, yo hablo con ella o hablo con su hija, estoy siempre presente, atenta a sus necesidades si fuera el caso. Y con ella he pasado momentos también preciosos hace poco tiempo en Punta Arenas. Y ambas invitadas estuvimos en un hotel muy pituco, las dos, y lo pasamos divino, 3 o 4 días, sencillamente no, y con mucho humor nos reímos. No, no fue entrevista, fue como te puedes juntar tú con una amiga, así también es para mí cuando me junto con ella. Es increíble que No siendo tiene nada que periodista ver. haya Sí, logrado tener esa conexión con las personas, se nota la pasión también que usted tiene. porque siempre tuve esa pasión por el tema de la identidad. Yo soy hija de un inmigrante croata. Mi papá llegó a los 14, a los 16 años a Punta Arenas, venía desde Croacia en barco con sus hermanitos, se había muerto su madre, una tremenda historia que la tengo relatada en mi último libro de cuentos, pero yo sabía que los inmigrantes eran una historia reciente y en el colegio no nos enseñaban del pasado más remoto. No teníamos información y había una gran ignorancia respecto a los grupos étnicos, a los pueblos australes. Entonces siempre tuve esa inquietud y esa inquietud fue la que me llevó a donde Rosa, porque transmitía tanto por radio, hice mucha radio en mi vida, que un día me llegó la noticia que había una persona en el hospital de Punta Arenas y que era lo que tal vez yo quería conocer, y era la Rosa, era Rosa Llega. Justo. Sí, Quería el preguntar destino. el destino que sí, a veces nos busca las personas indicadas para que podamos conversar. Así es, así es. ¿Considera usted que existe una deuda en respecto del Estado de Chile con los pueblos originarios, con los pueblos nativos? Pero por supuesto, fíjate que lo que más me gusta de la franja, lejos, lo que más me gusta de la franja es ver esos rostros de nuestros pueblos antiguos que nunca estuvieron así representados. Veíamos un reportaje por el exotismo de dónde están, pero no se veía representada toda esta cadena de pueblos antiguos que eran los verdaderos primeros inmigrantes del territorio. Y yo lo encuentro maravilloso, sea como sea el mensaje que puedan dar, porque es extremadamente breve lo que pueden decir o cómo mostrarse, pero ver esa diversidad. Para mí la diversidad es un concepto maravilloso, tanto en la naturaleza como en las sociedades. No hay nada mejor que la diversidad, no hay nada peor que la uniformidad, que parecernos todos, que hablar todos iguales, que tener todos el mismo rostro. Todos tenemos un rostro distinto, todos tenemos una forma de sentir distinta, pero esa forma de sentir y esos rostros están absolutamente fuera de la comunidad nacional. Y han ido entrando paulatinamente y creo que este fue un tremendo paso. ¿Y con el proceso constituyente usted cree que se pueda resolver en cierta medida? No sé si resolver, pero contribuye. Ya está contribuyendo con lo que digo. O sea, es aceptar que existen pueblos antiguos que llegaron mucho antes que los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos de las personas que habitan en las ciudades, mucho antes. Son primeros habitantes, primeros dueños de la tierra, Y pero tenemos no quiero tener tanto, problemas. no problema, no queremos problema, y hay tanto que aprender de ellos y son historias vivas, son... Exactamente. Y con muy pocos testimonios directos de ellos. Yo diría que en ese sentido, sin ninguna falsa modestia, diré que el Rosa Yagán generó un camino. Y ha habido después del Rosa Yagán otros testimonios no tan famosos, a lo mejor no tan conocidos, no tan divulgados, no tan resistentes en la presencia en las bibliotecas y en las librerías, pero igualmente importantes. Lo que hay que hacer es sacar
de las bibliotecas, sacar de las universidades, sacar de los centros de investigación esas memorias, convertirlos en libros, hacer que esa voz de nuestros pueblos antiguos llegue a la comunidad. Yo creo que es un rol importante también que tiene el periodismo hoy en día. Exacto. Los periodistas no estamos solamente para encargarnos de las noticias, y las escuelas de periodismo no deberían estar solo para preparar personas que transmitan acontecimientos cotidianos. También esto, también las memorias. Yo creo que somos las personas más indicadas para trabajar con memoria contemporánea, porque somos grandes interrogadores. Y hay que preparar, además, a los periodistas para aprender a manejar el arte de la entrevista, que creo que no se hace a cabalidad en las escuelas. No se hace. Yo No. desarrollé alguna vez una tipología de las preguntas de cuestionario político, haciendo un examen exhaustivo de distintas fuentes. No sé qué se está haciendo hoy día en investigación en nuestras escuelas, pero hay mucho que hacer en las escuelas para desarrollar estas otras facetas del periodismo. Sí, se ha dado mucho más énfasis en el área digital que en la parte escrita, que en la parte de literatura. Yo creo que se ha perdido mucho eso. Exacto. Y hablando de la era digital y en su rol también como miembro de academia, ¿considera que los chilenos y chilenas han perdido el lenguaje? No, yo no diría que han perdido. Yo diría que se va reduciendo de alguna manera el vocabulario porque hay poca lectura. Y eso es un hecho. Uno no encuentra en gente relativamente joven un vocabulario amplio, y cuando dicen tal vez una palabra que les parece un poco más sofisticada, son objeto de burla, en fin, o le dicen, ¿y eso qué quiere decir? ¿De dónde saliste? En fin. Entonces, no hay, no sé si hay un amor por la buena expresión. Los que escriben sí, naturalmente, tienen que buscar la palabra exacta, pero en el habla cotidiana hay mucho anglicismo, inevitable, hay mucho neologismo, mucho verbo que se va inventando, y eso también es inevitable porque, y esta frase es mía, no hay nada más callejero que el idioma, nada. El idioma es lo más callejero que hay. Vive en la calle, y en la calle se alimenta, y en la calle cambia. Entonces, no podemos poner un coto a la creatividad o a la espontaneidad del habla, pero sí podemos aspirar a que la gente se exprese con menos garabatos y con más palabras inteligibles, que para descalificar digan por último gaznápiro o lo que sea, pero no caigan en lo que hoy día se ve mucho en las redes, inmediatamente al insulto, al garabato, y eso revela incapacidad de expresarse, porque si uno puede expresar bien una idea, no necesita insultar, la expresa, porque de eso se trata, Claro. Sí, de comunicarse. la agresividad que hay en redes sociales y el mal uso del lenguaje se ve constantemente. Así es. Bueno, la ortografía para qué hablar, Col- pero col- bueno, uno no puede tampoco andar corrigiendo si uno no es profesor en redes sociales, ¿ah? Pero hay que soportarlo más. y hablando de periodismo, ¿hay algún proyecto que usted sienta que tenga pendiente? Pero es que esto es periodismo, Tamara. Lo que hago es periodismo. Yo, yo hice de todo en mi vida profesional y sigo haciendo ahora esto. Hice prensa escrita, televisión, radio, hice periodismo corporativo e hice clase, hice academia. Entonces, en este momento me siento como en la parte de periodismo. Tengo una cuenta en Twitter que se llama Cliché Prensa o Prensa Cliché, donde advierto los lugares comunes, por ejemplo, qué es lo que uno puede aportar públicamente en los lugares comunes que hay en la prensa. Y sí, a mí me gustaría participar más, a lo mejor, en las escuelas de periodismo, con charlas sobre las memorias o lo que fuese. Eso lo dejé, pero hoy tengo mi vida bastante ocupada con lo que hago. Además, soy miembro de una junta directiva del Consejo Superior de la Universidad de Magallanes, que me requiere una dedicación. Hasta antes de la pandemia iba mensualmente a Punta Arenas, ahora es por Zoom, lamentablemente. Pero por lo menos igual está. Sí, así es. Entonces, mi deuda es esta, o sea, si lo considero deuda, mi deber más bien es continuar en esto. De pronto uno dice, es tanto trabajo hacer las memorias, es más fácil escribir cuentos. Entonces escribí cuentos históricos con aquellas historias que no podía completar.
pero volví a mi redil. Y con eso me alegro. No quiero que termine la entrevista sin que hablemos de Croacia, porque Pascual Bauriza vino de allá, sus antepasados Sí. también vienen de allá. ¿Cuál crees que también ha sido el aporte de la cultura croata en nuestro país? El croata ha sido un inmigrante tremendamente adaptable, a diferencia de otros grupos raciales que han sido mucho más crípticos, más cerrados, que se casan entre ellos. El croata no. El croata, mi papá se llamaba Andrija y cuando llegó a Chile se llamó Andrés. Y eso te da una idea, se casó con una chilena, eh, nieta de españoles, pero chilena, nacida en Chile. Entonces eso te da una idea de cuál es el espíritu, gente austera, sencilla, poco arrogante. No es fácil encontrar croatas arrogantes y eso es un rasgo que a mí me encanta porque en Chile hay mucha arrogancia, sobre todo en la política hay mucha arrogancia. Y yo creo que el aporte ha sido que estos hombres y mujeres que llegaron con mucha carencia, con muchas necesidades y que fueron tremendamente laboriosos, entregaron al país casi de inmediato una tremenda generación de profesionales. Y hoy día vemos en la ciencia, en la academia, en los negocios, en la empresa, en todo, vemos personas que descienden de estos croatas que llegaron a Chile hace una o dos generaciones. Ese es el aporte. El aporte es que lograron ellos, que en muchos casos eran personas con muy poca formación, muy poca educación, tener inmediatamente un hijo profesional. Y brillantes, y brillantes. Por ejemplo, en la academia somos muchos croatas, es increíble. Somos muchos descendientes de croatas. Y hay siempre un lazo muy estrecho con Croacia. No se pierde. Y eso les llama mucho la atención a los descendientes de otras nacionalidades, que por qué nosotros somos tan apegados a Croacia, un país así de chiquitito, pero maravilloso, y no sé cuál es la explicación, pero tú donde veas a un croata va a tener una bandera croata, aquí no se alcanza de la mía, una bandera croata al lado. Y es lo mismo que los magallánicos, y una de Magallanes. Sí, usted está en esas dos culturas que son súper arraigadas Así es. Y fuertes, y fuertes, intensas y con identidad. que eso es lo importante. Y para terminar, Patricia, ¿cuál crees que es nuestro desafío como país con nuestra identidad? Reconocer que la diversidad es un tremendo aporte. Y al reconocerlo debemos darle más importancia a las regiones, porque somos las regiones el corazón de la identidad chilena. No quiero hablar mal de los capitalinos, pero la capital es un conglomerado de provincianos. Pero es en las regiones donde se conserva la identidad del chillanejo, del talquino, del atacameño, del Rapanui, del magallánico, del valdiviano, del chilote, del aicenino. Eso es identidad. Y si Chile no le da a sus regiones la oportunidad de levantarse e igualarse en oportunidades con Santiago, no lo estamos haciendo bien. Ese es el objetivo de la identidad y del reforzamiento del valor de las regiones en el contexto nacional. Le agradezco mucho su tiempo, encuentro que la pasamos muy bien. Vamos a estar ahí expectante con su proyecto porque queremos conocerlo. Ya tenemos en la biblioteca del museo algunos libros suyos, así que ojalá algún día pueda visitarnos, podamos seguir estando en contacto. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho actividades comunes, por ejemplo, con los croatas, un ciclo de cine, e íbamos a hacer otro, pero las actividades se han ido postergando. Las retomaremos. Las retomaremos. Muchas gracias, que esté muy bien y agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron en esta entrevista a Patricia Stambuk. A ti, Tamara, muchas gracias y al museo. Hasta luego. Hasta pronto.